Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra conferencia Demandas contra el Estado, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM, con el apoyo del doctor William Rodríguez, que nos acompaña el día de hoy. Antes de comenzar esta conferencia, quiero invitarlos a Buenos días, aprovechar. ¿cómo están? Muy bien, doctor William. Bueno, antes de dar inicio a la conferencia, quiero invitarlos a aprovechar uno de los beneficios exclusivos que ASIEM ofrece a todos los ingenieros afiliados y es nuestra plataforma SIL, el Centro de Información Sí. Laboral. Este Ah, espacio. bueno. Me avisas cuando pueda hablar, ¿vale? Bueno, como les decía, entonces nuestro centro de información laboral es un espacio que proporciona una valiosa conexión entre las empresas y los miembros asociados de ASIEM, permitiéndoles publicar ofertas de empleo, explorar oportunidades laborales en el campo de la ingeniería. Para mayor información, los invitamos a visitar nuestro portal web www.asiem.org, dirigirse a la sección Servicios al Ingeniero y hacer clic en el botón Centro de Información Laboral, o simplemente pueden escanear en este momento el código QR que se encuentra adjunto en la pantalla. En este momento quiero invitarlos a compartir el enlace de esta conferencia que dejo en el chat con sus amigos y conocidos que deseen participar. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a ceder la palabra al doctor William para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos ilustre sobre el tema en cuestión, demandas contra el Estado. Doctor William, adelante. Doctor William. Aló, ¿me escucha? Sí, ¿Me doctor, escuchan? le escuchamos Ahora sí, perfectamente. perdón. Ya. Muy buenos días. Entonces, en este momento los va a acompañar William Rodríguez. Yo soy abogado, especialista en Derecho Administrativo. En este momento estoy cursando mi especialización también en responsabilidad civil contractual y extracontractual del Estado. Soy abogado litigante, trabajé muchos años en la parte pública, en contratación estatal y controversias contractuales. Entonces, hoy el tema que nos trae son las demandas contra el Estado. Al final, organizamos que se hagan las preguntas que tengan, que ustedes a bien tengan hacer. Entonces, por el momento, pues vamos a continuar. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo? Sí, señora. Doctor William, usted ya nos Sí. está mostrando su pantalla, ¿sí? Espérame un segundo. Sí, mostrar mi Listo. pantalla. Ya, ahora sí, ya, ya. Ahora sí, Listo. ya la vemos. Ya. Dame un segundo, ya. Entonces, demandas contra el Estado. ¿Sí? Entonces, un segundo, porque se me quedó. Ya. Entonces, ¿cómo se demanda al Estado? De acuerdo a lo que es el CEPACA en este momento, ¿sí? Se demanda a través de unas figuras que se creó, que son los medios de control. Los medios de control en derecho administrativo funcionan como las demandas y las formas de las demandas, ¿sí? Estos medios de control siempre se trabajan a través de la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces nosotros tenemos acá varios medios de control que el legislador creó para que nosotros podamos hacer valer nuestros derechos a las administraciones y a la otra parte contractual. ¿Por qué nos dio tantas prerrogativas y tantos derechos? Porque nosotros nos estamos enfrentando a un ente estatal que es gigante, que es inmenso y que tiene toda la fuerza del Estado. Entonces ellos, para equilibrar un poco las cargas dentro de un proceso contencioso, generó estos medios de control. Y estos medios de control
son varios, ¿sí? Por ejemplo, tenemos lo que es la nulidad por inconstitucionalidad, entonces, legalidad, la nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho. Doctor William, ¿se fue el audio? Doctor William, no le estamos escuchando. Contratistas o toca repetir. Perdón, ¿no me escuchan? ¿Me están Ahora sí le escuchando? escuchamos. Ahora ¿Ya? sí le escuchamos. Sí, es que se le había ido el audio por un momento. Entonces, Ya, ya, pero ya me están escuchando bien, ¿sí? sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, tenemos nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, controversias contractuales, la acción de repetición, la protección e intereses de derechos colectivos, reparación del daño causados a un grupo, control por vías de excepción y extensión de jurisprudencia. Estos son los medios de control que el legislador creó para nosotros poder igualar las cargas en contra del Estado. La nulidad por inconstitucionalidad. Entonces tenemos que, eso es conforme al artículo 237 de la Constitución Nacional. Es la atribución del Consejo de Estado de conocer las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia le corresponde a la Corte Constitucional. ¿Cómo se aplica esto? Esto se aplica en el momento en que se emite un decreto, se emite un acto administrativo que nos puede llegar a generar, eh, nos puede llegar a generar, perdón, nos puede llegar a generar un decremento patrimonial o un daño, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la nulidad por inconstitucionalidad y, y entonces ahí podemos atacar esos actos administrativos que nos está generando el daño. ¿Por qué se atacan? A través de la inconstitucionalidad. ¿Ya? Podemos entonces, podemos entonces atacar estos actos administrativos. ¿Por qué? ¿Por qué se pueden atacar? Porque van en contra de la Constitución. Por eso es un acto de inconstitucionalidad. ¿Qué término tiene? Tiene cualquier tiempo para poder atacar el acto administrativo, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es el fin? Pues que se declare una unidad de los decretos de carácter general, ¿sí? Dictados también por el gobierno. Doctor William, no le estamos escuchando. Doctor William. Desarrollar plenamente su actividad económica. Pero, ¿me escuchan? Perdón, ¿me están escuchando? Ahora sí le escuchamos. Sí, es que se fue por un momento de nuevo el audio, pero ya le estamos escuchando bien. Esperemos un segundo. ¿Ahí escuchan? Sí, señor, le escuchamos perfectamente. ¿Ahí me está escuchando mejor? Ah, bueno, listo. Entonces cambiamos. Listo. Entonces, eh, cuando el contratista se ve afectado por un acto administrativo que le genera algún tipo de controversia, le genera algún tipo de inconformismo o de dificultad para que ustedes puedan ejecutar plenamente su contrato, pues ahí es donde podemos atacar a través de este acto de inconstitucionalidad ese acto administrativo que emitió la alcaldía o la gobernación. ¿Sí? Entonces, sigamos. Control inmediato de legalidad. Entonces, estas son medidas de carácter general que son dictadas en el ejercicio de una función administrativa que tiene los entes territoriales. Entonces, esto, ¿cómo los emiten ellos? Ellos los emiten porque son para desarrollar
los decretos legislativos. Pero entonces, también puede darse el caso que generan generan un daño a la ejecución del contrato. Entonces, cuando se genera ese daño, entonces automáticamente se entra a revisar qué pasó con la legalidad de esos actos administrativos. Si son legales, si no son legales, si tiene el procedimiento completo para volverse en ley o para volverse en decreto. Entonces, ustedes pueden generar ese control inmediato de legalidad para que la jurisdicción de lo contencioso administrativo pues revise esos actos. Perdón, listo. Entonces aquí vamos con lo que tiene que ver con lo que son la nulidad y la nulidad y restablecimiento del derecho. Esta nulidad que nos va a permitir una herramienta que nosotros tenemos como contratistas para poder atacar esos actos administrativos, tanto de carácter general como de carácter particular. ¿Sí? ¿Quiénes pueden ejercer este derecho, este medio de control? Toda persona, no solo el contratista, sino también cualquier persona que se vea afectada por estos decretos administrativos, por estas obras, por estos cierres parciales, por esas obras sin ningún tipo de contención que se están expandiendo hacia la sociedad civil. Entonces, lo pueden ejercer, la comunidad lo puede ejercer por sí o por medio de representante, ¿sí? Tener en cuenta que ustedes también como contratistas lo pueden hacer, porque si el acto administrativo les está afectando el contrato, pues claro que lo pueden ejercer. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues que se declare la nulidad del acto administrativo. ¿Sí? Y ahí es cuando tenemos que mirar cuándo procede esta acción. ¿Sí? Pues procede cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse. Entonces tenemos una discrepancia entre las normas que usaron para generar ese decreto y las normas que deberían haberse usado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué podría tener vicios ese acto administrativo? Por distintas formas. Porque el que lo expidió, por ejemplo, no tenía competencia. ¿Sí? Se expidió de forma irregular, no cumplió todo el desarrollo de su decreto para poderse volver decreto. Todo ese procedimiento administrativo. ¿Sí? Con el desconocimiento de los derechos de audiencia o derechos de defensa, cuando les hacen a ustedes un acto administrativo sin ese principio de publicidad, sin ese principio de legalidad. Cuando encontramos que hay una falsa motivación, o sea, la motivación que ellos usan a cada acto administrativo, ¿sí? ¿Por qué? O sea, el acto administrativo, ¿cómo está constituido? El acto administrativo está constituido por una parte emotiva y está constituido por una parte resolutiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la parte emotiva no está de acuerdo a la parte resolutiva. Entonces, generamos una falsa motivación. También puede suceder que se va con desviaciones de poder, desviaciones de las atribuciones propias de quien profirió el acto administrativo. ¿Sí? Entonces, también podemos verlo a nivel laboral, ¿sí? Para que se declare, por ejemplo, las circulares de servicio. También lo podemos ver cuando se declare la nulidad de los actos de certificación y registro. Entonces, esas certificaciones y registro son de pronto para personas extranjeras, para personas donde están atacando la nacionalidad o están atacando la legalidad de su nacionalidad. Entonces, podríamos llegar a través de este medio, generar esa controversia y poder llegar a un estado que podamos nosotros defendernos y nosotros aportar pruebas. ¿Sí? Entonces, también puede excepcionalmente, se da con los actos administrativos de contenido particular. Entonces, porque con sí la demanda no se persigue la sentencia de nulidad, sino lo que, lo que nosotros queremos
derecho. No estamos buscando darle nulidad completamente al proceso, no estamos buscando darle completamente nulidad digamos que de cierta forma, a todo el acto administrativo o al contrato en total, sino lo que estamos buscando es que se restablezca un derecho subjetivo de forma automática y ya poder nosotros seguir ejerciendo la actividad, nosotros poder seguir ejecutando el contrato sin ningún tipo de problema. ¿Sí? También cuando excepcionalmente se podría dar, cuando la alcaldía intente recuperar bienes de uso público. Por ejemplo, cuando las vías que ustedes van a construir tienen que pasar por un sitio donde las personas viven o no están, o hay unas invasiones y todo eso, entonces sí se puede generar para cuando se trate de recuperar bienes de uso público. Entonces, sí se le puede exigir a la alcaldía, se le puede exigir a la administración que por favor genere esos decretos para recuperar esos bienes de uso público y no solo esperarnos a que el gobierno nacional lo haga. ¿Sí? Y cuando afecten gravemente el orden público. Entonces, ahí también podemos generar esta nulidad. Aquí vendría ya a ser más una herramienta para las personas que están sufriendo las cargas de las obras. Ellos también lo pueden eso. Entonces, vamos a ver el otro medio de control, que es la nulidad y el restablecimiento del derecho. Toda persona que vea afectado su derecho, ¿sí? Que esté amparado en una norma, tener mucho cuidado con los principios de legalidad, ¿eh? Puede pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y que se le restablezca el derecho. Cuando nosotros estamos hablando de restablecimiento de derecho, nosotros estamos hablando prácticamente de indemnizaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos dejen el estado anterior de donde. Y eso se logra a través de actos administrativos donde hacen las actividades, pero también donde tienen que venirnos a indemnizar. Tienen que tener en cuenta que el anterior, ¿sí? Como era una simple nulidad, es lo que hace es decretar la nulidad del acto. Aquí no. Aquí vamos a decretar la nulidad y fuera de eso vamos a decretar el restablecimiento del derecho. ¿Sí? Tener en cuenta que aquí podemos solicitar que se nos repare el daño. Entonces, si ustedes, si la comunidad o ustedes con ese acto administrativo ven que se genera un daño, el medio de control no es la nulidad, el medio de control es la nulidad y el restablecimiento del derecho, que tiene un tiempo para presentar la demanda de 4 meses según artículos del CEPAC. ¿Sí? Entonces, también pasamos a otros, pues digamos que desde el punto de vista contractual y desde el punto de vista de la ingeniería civil, no vienen a ser muy relevantes, pero sí, de todos modos, tenemos que mencionarlos al menos, ¿sí? Que es, por ejemplo, la nulidad electoral, ¿sí? La nulidad electoral se aplica a todos, se aplica a los ediles, se aplica a las juntas de acción comunal, a todos se aplica esta nulidad electoral. Entonces, si llegan a tener algún problema, por ejemplo, con la comunidad desde ese punto de vista, desde los ediles, desde las juntas de acción comunal, sí se puede solicitar esta nulidad electoral si vemos que esa persona subió a ese poder sin el debido proceso de su elección. Pues podría llegar a ser interesante la medida si se dan los casos. También tenemos otra que es muy importante, porque esta es como de la que más vamos a trabajar, ¿sí? Y que tiene que ver con las controversias contractuales. Como ustedes habían visto en lo que yo hablé de mi hoja de vida, yo básicamente soy contractualista, yo soy contencioso. Entonces, se va a trabajar, ¿sí? Desde la controversia contractual, desde la parte constitucional. ¿Cuál es la parte constitucional que a nosotros nos permite poder atacar al Estado? ¿Cuál es la norma, ese principio de legalidad que nos lo permite? El artículo 90 de la Constitución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona que esté interesado podrá demandar tanto directamente como a través de apoderado una reparación del daño antijurídico. ¿Mm? Entonces, porque puede ser producido tanto por una acción o por una omisión, ¿sí? De agentes del Estado. Entonces, esto
viene a ser una de las herramientas más fuertes que ustedes tienen como contratistas del Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es el que nos viene a generar el, el medio de control para poder exigir nuestros derechos como contratistas, ¿sí? Nuestra participación y nuestras obligaciones y derechos como contratistas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo entra de por sí a responder el Estado? ¿Sí? Pues cuando la causa del daño sea tanto un hecho, una omisión, una operación administrativa, una ocupación temporal permanente de un inmueble o por trabajos públicos. Entonces, si ustedes ven que se están viendo afectados en el buen desarrollo de su contrato estatal, ¿sí? Todo eso es hecho por actividades, por hechos, por omisiones, por operaciones administrativas, y eso les está generando un daño, les está generando un decremento patrimonial, les está generando una demora, toca empezar a actuar. ¿Por qué? Porque es que en el momento en que ustedes lleguen al final del contrato, se den cuenta que no pudieron ejecutar el contrato porque les dieron un año para ejecutar el contrato y resulta y pasa que la administración empezó a generar unos actos administrativos, empezó a generar unos hechos o unas omisiones que a ustedes los demoraron 4 meses, pues no van a poder cumplir. ¿Sí? Y en el momento en que ustedes no cumplan, pues evidentemente el Estado tiene que actuar en contra de ustedes, pero ustedes también tienen esta herramienta para poderse defender contra eso. Aquí tenemos, por ejemplo, para los que siguen siendo ingenieros, pero trabajan en la parte administrativa o trabajan con el Estado, ¿sí? También se aplica al contratista particular, ¿sí? Pero de todos modos es la acción de repetición. Pero regálame un segundo porque controversias contractual, acción de repetición. Ya estamos en la diapositiva que es. Entonces, esta acción de repetición es cuando el Estado fue condenado. ¿Sí? Ya después de toda la controversia, el Estado fue condenado, pero el Estado eh, tiene que repetir contra la persona que generó ese daño. Por ejemplo, pongámonos en el caso del contratista. ¿Sí? El contratista pim, pum, generó el daño, generó un evento riesgoso, ¿sí? De tal forma que, digamos que el mismo contratista no, no respondió o no alcanzaron las pólizas o haya sido el daño lo suficientemente grande que haya desbordado el contrato, ¿sí? Pues automáticamente se hace el Estado, como tuvo que haber entrado a responder en algún momento, pues tiene que generar esa acción de repetición. ¿Eh? Entonces, es un reconocimiento indemnizatorio, ¿sí? Que con ocasión de una condena, porque hubo un proceso y generó una condena, ¿sí? Dentro de ese proceso pudo haber sido una conciliación. Las conciliaciones también merecen actos de repetición. Las condenas u otra forma de terminación de contrato donde hubo un decremento patrimonial, automáticamente el Estado tiene que entrar a hacer acción de repetición. Por ejemplo, para los que son supervisores, para los que son interventores, este daño que de pronto o este tipo de omisiones, ¿sí? También son susceptibles de, de la acción de repetición. Entonces, ahí tenemos que ustedes pueden llegar a tanto a ejercer el medio de control como a ser víctimas del medio de control. Víctimas no, sino que ustedes también podrían llegar a atacarlos a través de este medio de control. Regálame un segundo, que es que estoy poniendo una cosa del computador porque me está quedando sin batería. Un segundo, por favor. Ya, ya. Entonces, ahí tenemos que ver que, un momento,
Un segundo, por favor. Ya. Entonces tenemos que esta reparación tiene que ver directamente con los perjuicios causados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros que trabajamos la responsabilidad, esos perjuicios tienen que ser reales, esos perjuicios tienen que ser demostrables. Entonces, puede llegar a darse el caso de que ellos pueden en la demanda pueden poner todo lo que quieran y pueden pedir todo lo que quieran, pero ustedes tienen que tener cuidado que esos perjuicios tienen que demostrarse. Si los perjuicios no están demostrados, pues sencillo, no existieron, no pudieron ser demostrados y no hay la obligación de repararlos, ¿sí? Cualquier persona, ¿sí?, perteneciente a cualquier grupo o a cualquier persona afectada podrá ejercer esta acción en el sentido de que está buscando la reparación de sus perjuicios. Entonces, esto viene a darse, por ejemplo, cuando el contratista genera daños a la comunidad. Entonces, esta es una herramienta misma de ese medio de control que le permite a la comunidad hacer respetar sus derechos. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que toda acción que ustedes generen va a generar una reacción, ¿sí? Sea en contra de ustedes, sea en contra del contrato, o sea en contra de la administración. Entonces, siempre lo que yo aconsejo cuando asesoro obras, cuando asesoro esa serie de cosas es, bueno, intentemos generar el menos daño posible, la menor intervención en la comunidad, y si llega a generarse esa afectación a la comunidad, bueno, intentemos mitigarlo. ¿Para qué? Para que no lleguemos a afectar el contrato. Pues también uno tiene que revisar que el daño lo haya hecho uno, porque puede ser lo que hablábamos de actos administrativos que son ajenos al contrato, ¿sí?, pero que están generando un daño, que están generando una afectación sobre el contrato. Entonces, digamos que ahí ya uno puede decir que tengo un eximiente de responsabilidad, a mí me disculpan, pero yo no generé ese daño. Mi contrato no ha generado ese daño y mis obras no han generado ese daño. No estoy desconociendo que hay un daño, pero yo no lo generé. Entonces, eso se llama en responsabilidad un eximiente de responsabilidad, que es muy útil para ustedes. Listo, entonces, vamos, la demanda. Entonces, ya empecemos a trabajar lo que es en sí la demanda. Yo no estoy aquí pretendiendo que ustedes salgan abogados ni que salgan eso, pero sí quiero que entiendan los conceptos para que cuando un abogado o ustedes estén dentro de un proceso, se defiendan y entiendan los conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar lo que son, por ejemplo, el concepto de competencia, ¿sí? Competencia entendido como la facultad que tiene cada juez para conocer de los negocios que la ley le ha dado dentro de las esferas de sus atribuciones. Entonces, ¿cómo venimos a hacer, por ejemplo, la competencia? Civil, laboral, administrativo, civil, laboral, administrativo, familia, esos son pues como las divisiones que tiene. Entonces, cuando a ustedes les van a hablar de contrato estatal, básicamente estamos hablando de jurisdicción de lo contencioso administrativo. Muy pocas veces llevamos el contrato estatal al área civil. Casi siempre es dentro de la jurisdicción contencioso administrativo. Entonces, cuando le abren, ¿quién es el competente? La jurisdicción del contencioso administrativo. ¿Cuáles son los factores que determinan esta competencia? Los factores que determinan la competencia son dos: el factor territorial y la cuantía. Entonces, ¿por qué el factor territorial? Porque dependiendo de donde se ejecutó el contrato, pues ese viene a ser la competencia territorial funcional. Entonces, si el contrato se ejerció en Santander, pues tú no vas a venir a colocar la demanda en Bogotá, sino toca buscar la competencia allá, ¿sí? Y en razón de la cuantía, pues tenemos una división que nosotros manejamos en el derecho, ¿sí?, que son los municipales y que son los del circuito. Dependiendo de la cuantía,
pues ustedes ya saben que se presenta la demanda en un municipal y en un circuito. Siempre tienden a ser circuito. ¿Por qué? Porque las cuantías en contratación estatal son muy altas. Entonces casi siempre llega a ser parte del circuito, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar lo que tiene que ver con la demanda, ¿sí? ¿Qué es una demanda? Una demanda es un acto jurídico, además de ser acto jurídico, es procesal, ¿sí? En este momento se manejan las dos formas, verbal o escrito, por el cual una persona natural o una persona jurídica, ¿sí? Que viene a ser un actor dentro del contencioso, acude ante un órgano jurisdiccional a ejercer su derecho de acción en contra de otra persona, entendido la persona como persona natural o persona jurídica. Entonces, aquí por lo general siempre vamos a trabajar persona jurídica, ¿sí? Pero ¿cuál es el objeto de todo esto? Reclamar las prestaciones que nosotros consideramos que se nos adeudan y que nos deben, ¿sí? Entonces, también venimos a ver acá, por ejemplo, los requisitos procesales que requieren una demanda, ¿sí? Entonces, eh, aquí tenemos requisitos procesales y tenemos requisitos preprocesales. Entonces, no crean que por el hecho de que ya se generó el daño, ya podemos acudir directamente a la jurisdicción. Ya podemos de una vez entablar la demanda. ¿Por qué? Porque antes de entablar la demanda, nosotros por ley tenemos unos requisitos preprocesales, ¿sí? Que dentro de esta nueva sistemática de la ley 1437, por ejemplo, en su artículo 161, ¿sí? Requisitos previos. ¿Cuáles son los requisitos previos, por ejemplo, para ciertos medios de control? La conciliación prejudicial para poder acceder a la justicia. Como eso ya está estipulado ahí, ustedes no pueden entrar a demandar si no han agotado ese requisito de procedibilidad de la conciliación. ¿Eh? Entonces, ¿qué asuntos son susceptibles de conciliación extrajudicial? En materia contencioso y en materia de contrato estatal y de medios de control, se podrá conciliar total o parcial, ¿sí? Las entidades públicas, los conflictos de carácter particular, ¿sí? De contenido económico, ¿sí? Y eso se hace a través de las acciones que están en el CEPAC. Entonces, tenemos dos, los conflictos de carácter particular y los conflictos de contenido económico. Esos dos tipos de conflictos siempre van a tener conciliación prejudicial como medios de eso. Entonces, dentro de esos, ¿cuáles serían los medios de control que más aplicamos? Nulidad y restablecimiento del derecho tiene carácter económico, reparación directa tiene carácter económico y controversias contractuales tiene carácter económico. Entonces, cuando ustedes vean que no, que primero tenemos que atacar el requisito de legalidad, pues tenemos que trabajarlo desde ahí, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la cuestión también tenemos de la prevención, ¿sí? Entonces, ¿cómo es este principio de la prevención? Son acciones preventivas y interrupción de daños que hacen a través de acciones constitucionales. Entonces, por ejemplo, estas acciones constitucionales, estamos hablando de tutela, de acciones de cumplimiento, habeas data, populares, de grupo, todas las acciones constitucionales, entonces son de carácter preventivo. ¿Por qué son preventivos? Porque algunas de ellas son antes de que se genere el daño, solo porque están visualizando el daño. Entonces, en ese momento se ubican estas y ya estas evita el daño, entonces evitamos el tener que acceder a una jurisdicción de lo contencioso administrativo, ¿sí? Entonces, esto también nos va a generar, que ellos puedan generar, más bien es la palabra, unas medidas precautelares. La suspensión, porque se está viendo una comunidad afectada, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a evitar un perjuicio o vamos a evitar la materialización del daño. Entonces, son acciones preventivas. ¿Sí? También tenemos, por ejemplo, la caducidad, ¿sí? La caducidad, de acuerdo al CEPAC, al 164, la oportunidad para presentar la demanda.
Usted no, hay unas acciones que tienen una caducidad que si usted se pasa de esa caducidad, tampoco la puede presentar, ¿sí? También hay otras que se dan en cualquier tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando en cualquier tiempo, ¿cuáles tenemos? La nulidad de acuerdo al 137, la nulidad simple, ¿sí? O cuando el objeto del litigio sea bienes estatales imprescriptibles. Ahí, digamos que esta caducidad se alarga hasta el fin del daño que se está generando, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver. Aquí vamos, perdón, aquí les voy a explicar, ¿sí? Cómo son los términos en que opera la caducidad. Entonces vamos a hablar, nulidad de un acto administrativo electoral, 30 días, ¿sí? Entonces, ya después de los 30 días, ya está caducada la acción. No pueden ellos entrar, la comunidad no podría entrar a atacar ese acto, o ustedes no podrían atacar ese acto porque es un acto administrativo electoral. Entonces estamos hablando de nulidad de actos administrativos electorales, eso es lo que yo les hablaba, ediles o juntas de acción comunal. Entonces también podemos hablar de la nulidad o la nulidad del restablecimiento del derecho de los actos previos a la celebración del contrato. Estamos hablando de la precontractual, nulidad o nulidad del restablecimiento del derecho. Ahí tenemos 4 meses a partir del día siguiente de la comunicación. Entonces, ustedes siempre tienen personas que están pendientes de las alcaldías, que están pendientes de sus actos administrativos, qué acto me genera, qué acto está generando, está produciendo la alcaldía que puede llegar a afectarme. Entonces, ahí tienen que tener que solo son 4 meses de acuerdo al CEPAC, ¿sí? Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, aquí estamos hablando de factores económicos, también 4 meses desde la comunicación de la notificación. Eh, por ejemplo, en la declaratoria de responsabilidad, en el pago de indemnizaciones, tenemos 2 años desde la fecha en que se causó el daño. Tengan mucho cuidado. A mi despacho llegan personas que creen que los 2 años se empiezan a generar desde que se finalizó el contrato. Y no es desde que se finalizó el contrato, es desde que se causó el daño. Si el daño se causó a los 2 meses de haber iniciado el contrato, pues desde ahí empieza a operar la caducidad y desde ahí es donde nosotros tenemos que empezar a aplicar el periodo de caducidad, ¿sí? También, si el daño es causado a un grupo, ¿sí? Que se generó de un acto administrativo y que se pretende la nulidad del mismo, tenemos solo 4 meses desde la publicación del acto administrativo. Entonces, acá también tenemos la acumulación de pretensiones. Entonces, no todas las pretensiones las pueden acumular, no todos, sí hay unos medios de control que podríamos llegar a unir, por decirlo de cierta forma, ¿eh? pero, pero entre esos, por ejemplo, podríamos llegar a unir la nulidad simple con la nulidad y el restablecimiento del derecho. ¿Por qué? Porque estamos buscando la nulidad de una parte del acto administrativo, solo que se declare la nulidad, y del otro estamos buscando el restablecimiento del derecho porque ya me genera un daño. Entonces sí hay una mezcla, sí se podría dar el caso de una mezcla de dos medios de control, siempre que estas pretensiones sean conexas y concurran. Que sean conexas, que tenga que ver con el mismo objeto, que tenga que ver con la misma persona, que tenga que ver con el mismo negocio jurídico, solo que generaron daños distintos, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué pasa cuando ustedes presentan una demanda y esa demanda es rechazada? ¿Sí? Pues nada, simple y llanamente se ordena la devolución de la demanda y la devolución de los anexos. Y ustedes pueden corregir y volverla a presentar. No los inhabilita absolutamente en nada para poder volver a presentar su demanda. Simplemente fue rechazada la demanda. Ya, corrija, arregle y vuelva y presente. ¿Sí? Lo mismo sucede con la inadmisión de la demanda. Entonces, con la inadmisión de la demanda, tiene 10 días también para corregir. ¿Sí? Entonces, ahí también no se preocupen, hay es que arreglar, hay es que adecuar al juzgado
Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que en una demanda me pasa en un juzgado, ¿sí? Y yo cojo el mismo formato, lo presento en otro y sí pasa. En uno no pasó y en el otro sí pasa. También tiene que ver un poco subjetivo con la cuestión de los jueces, pero sí se puede dar el caso. Entonces no se preocupen que sí se puede enmendar la situación. Eh, También, por ejemplo, ¿qué excepciones previas? ¿Qué son las excepciones previas para que ustedes entiendan? Las excepciones previas son las que genera el demandante en el momento en que es notificado de la demanda y se le hizo el traslado. Son herramientas que tienen para defenderse los demandados, ¿sí? Entre esas, ¿cuáles hay? Cosa juzgada, que ya se había generado una controversia, ya se había generado una controversia con el mismo objeto, con el mismo contrato, y ya se había juzgado. Entonces, ¿qué estamos hablando? Esto ya es cosa juzgada, ¿sí? Si ya operó la caducidad, ¿sí? O si ya se había hecho una transacción, ¿sí? O si ya hubo prescripción de la acción. Ahí, en esas excepciones, son las que ustedes pueden llegar a presentar en el momento de la demanda. Listo. Requisito de procedibilidad. Este requisito de procedibilidad, ya lo habíamos hablado, es intento de conciliación en los medios de control que así lo permitan. Para eso tenemos las cámaras y comercio. También dentro de los juzgados también tenemos la oportunidad de la conciliación. Entonces, desde ahí, pues uno tiene que mirar cómo va a ser el desgaste, cómo va a ser cómo va a ser el desgaste, cómo va a ser el trámite del proceso, cómo va a ser el trámite del proceso y entonces mirar si nos rinde más la conciliación, entonces desde ahí pues la aplicamos. Me parece a mí casi siempre en las conciliaciones pues siempre son mejores. ¿Por qué? Para mí, porque ustedes tienen el dinero más rápido, pueden adquirir el dinero más rápido y también eso ya vendría a ser un derecho cierto, mientras que una demanda de por sí es un derecho incierto, porque nadie sabe al final del ejercicio quién tiene el derecho. Un proceso se puede caer por lo más mínimo. Entonces, con la conciliación, sí podríamos llegar a tener un derecho ya cierto. ¿Sí? Entonces, el trámite de la demanda. ¿Sí? Entonces, admisión, presentación de la demanda, ¿sí? Presentamos la demanda, ellos le hacen un estudio de legalidad, ¿sí? Después tenemos una admisión de la demanda, tenemos una admisión de la demanda y ya después de la demanda tenemos lo que se generan son las notificaciones. Estas notificaciones, entonces son las formas de comunicación que tiene el juzgado con los demandantes, con los actores de la demanda, ¿sí? Entonces tenemos unas notificaciones personales, tenemos unas notificaciones por estado. Tener mucho cuidado con esta diferencia, tanto en la personal como por estado, porque ustedes de pronto están esperando que les notifiquen en su residencia, que les notifiquen en su oficina, les notifiquen en su trabajo y resulta y pasa que la única que es de notificación personal es la admisión de la demanda. ¿Sí? En eso, después, todos los actos son por estado. Entonces, ustedes tienen que estar pendientes porque esos estados y esas cosas no les van a llegar a su correo. Ustedes tienen que ir a mirarlo porque es obligación de ustedes. Entonces, tienen que tener cuidado. Como esto es contencioso. Doctor William. Doctor William. No Aquí le en estamos 30 días. escuchando. Ah, ya. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Ingeniero, ¿Ya me ya le están? escuchamos. Sí, señor. Bueno, perdón. Entonces, el traslado de la demanda. ¿Qué es el traslado de la demanda? Simplemente que Doctor William, ¿se le fue nuevamente el audio?
Doctor William, La demanda de convención. Sí, señora. se le había ido el audio nuevamente. ¿Otra vez? Sí, por favor, ¿podría repetir la última parte, si es tan amable? Sí, claro, sí, señora. El traslado de la demanda. Entonces, el traslado de la demanda, ¿qué es el traslado de la demanda? El traslado de la demanda es cuando a usted como demandado le envían la notificación y le dicen, mire, aquí está la demanda, esto es las pruebas que hay en su contra y en este momento usted tiene 30 días para que ejerza su derecho de defensa. ¿Cómo puede ejercer ese derecho de defensa? Contesta la demanda, contestando la demanda. ¿Y cómo puede contestar la demanda? Proponiendo excepciones previas, solicitando pruebas, llamamiento en garantía. ¿Cuál es el llamamiento en garantía? Y quiero dejarlo claro. Espere un segundo. Llamamiento en garantía y presentar demanda de reconvención. Les voy a explicar estos últimos dos. El llamamiento en garantía. ¿Qué es el llamamiento en garantía? El llamamiento en garantía es cuando nosotros llamamos, cuando nosotros mismos como demandados llamamos a todas las garantías que nosotros suscribimos con el contrato. Entonces, nosotros mismos somos los que tenemos que invocar que nos llamen a la aseguradora, que la aseguradora se haga parte del proceso. Y todo es ¿por qué? Porque nosotros pagamos unos seguros. Pero es que no es solo pagar el seguro, es también involucrarlos a ellos dentro del proceso. ¿Cómo se hace eso? A través del llamamiento en garantía. Que la otra herramienta que tienen es demanda de reconvención. ¿Qué es una demanda de reconvención? Es una contrademanda. Entonces, ellos nos formulan una demanda, ¿sí? Y nosotros contestamos, no con una contestación de la demanda, sino contestamos con otra demanda. En ese momento, el proceso inicial se suspende mientras nos contestan la demanda de reconvención. ¿Sí? Ya cuando nos contestan la demanda de reconvención, o puede morir el proceso o sigue el primer proceso que se hizo. Así funciona la demanda de reconvención y es una contrademanda, es una herramienta muy funcional que tienen ustedes para también atacar al Estado. ¿Sí? ¿Se puede reformar la demanda? ¿Usted después de presentar la demanda la puede reformar? Sí, sí la puede reformar, ¿sí? Usted puede proponer reforma de la venganza de la demanda vencidos los 10 días al traslado de la demanda. Ahí es su término para usted poder reformar la demanda. Usted puede cambiar los sujetos, puede cambiar alguna de las pretensiones, puede cambiar alguna de las notificaciones, alguno de los testigos y todo eso. Pero pilas que tienen esos 10 días nomás, pero sí se puede reformar la demanda. ¿Mm? Usted podría llegar a retirar la demanda, que digamos que usted haga una evaluación y usted diga, venga, tal vez sí, tal vez no era como lo teníamos pensado, tal vez no era así, me apareció una prueba sobreviviente que ya no me interesa poner la demanda porque eso me va a generar unas costas en contra, me va a generar unos daños y perjuicios. Entonces, ¿puedo retirar la demanda? Sí, siempre, sí puede retirar las demandas, pero única y exclusivamente si no se ha notificado a ninguno de los demandados, no se ha notificado al Ministerio Público, ¿sí? Y no se han decretado medidas cautelares. Ahí puede usted llegar a retirar la demanda. Los recursos. ¿Qué recursos tienen ustedes como, como sujetos procesales en un proceso? Entonces, dentro de estos recursos, ustedes tienen ordinarios y extraordinarios. ¿Sí? Entonces, esto los tenemos por el debido proceso. Esto es parte del debido proceso, artículo 29 de la Constitución, ¿sí? Porque cobra materialidad con la posibilidad de ofrecer contradicción, de recurrir las decisiones judiciales, entonces poder atacar esa. Tenemos reposición, queja, reposición, apelación, queja y súplica. Les voy a explicar algo, y es que ¿ante quién se hacen eso? Todos, digamos, de cierta forma se hacen ante el juez que les emitió la sentencia, ¿sí? Pero no lo resuelve siempre el mismo juez. ¿Por qué? La reposición lo recibe, por ejemplo, el circuito, pero va al tribunal. ¿Por qué? Porque es una reposición. Y la reposición, la reposición la depende del acuo. ¿Cuál es el acuo? Es el que ha llevado todo el proceso. El circuito
o el mismo juez que emitió la sentencia. Entonces, la reposición es ante el mismo juez, ¿sí? La apelación ya es ante el superior. Entonces, ante el superior ya estamos hablando, si se fueron a un circuito, entonces estamos hablando de un tribunal, ¿sí? Entonces, la queja también va al superior. ¿Por qué? Porque es que el superior es el que tiene que revisarle las decisiones al inferior, ¿sí? Y la súplica si es si es al mismo que emitió la, la decisión. Entonces, tienen esos cuatro recursos que son ordinarios. Pero ustedes también tienen otros recursos que son extraordinarios. ¿Cuáles son los extraordinarios? Tenemos, por ejemplo, unificación de jurisprudencia. Esta unificación de jurisprudencia es donde, por ejemplo, dentro del proceso se cogió varias sentencias y resulta y pasa que todas las sentencias estaban así como muy dispersas. Entonces usted puede solicitar una unificación de jurisprudencia y en esa unificación de jurisprudencia poderla usar dentro de su proceso. Entonces, así esa unificación es un poquito compleja, pero también se ha podido llevar a cabo y también se eso. Ya de controversias contractuales, que es como el tema que es más álgido, que es el que más genera indemnizaciones, que es el que más genera daño, ¿sí? Pues, ¿quiénes pueden presentar la demanda? Pues los sujetos que han tenido algún tipo de relación contractual, puede ser, tener en cuenta, no necesariamente es contractual, precontractual, porque los estudios previos y los documentos que ustedes pasan en la precontractual son jurídicamente vinculantes. Si usted en la precontractual, por ejemplo, pasa un certificado falso, sigue siendo jurídicamente vinculante, independientemente de que no se haya hecho el contrato todavía. Entonces, estamos dentro de la precontractual, estamos en la contractual que tiene que ver con la ejecución y en la postcontractual. Entonces, que haya tenido algún tipo de relación en esos tres aspectos y que y con el fin de proteger y hacer efectivo sus derechos, puede ejercer esta acción de controversia, ¿sí? ¿Cuáles son las pretensiones? ¿Qué es lo que se pretende? Pues, pues reclamar algún tipo de situaciones en las cuales uno cree que está vulnerado y que con esas pretensiones, con eso que usted pretende, se va a sentir satisfecho, ¿sí? ¿Qué se puede pretender? ¿Qué se puede solicitar al juez en una controversia contractual? Las gamas son grandísimas. Usted puede solicitar que se declare la existencia del proceso. Por ejemplo, que se declare la existencia del proceso, digamos que no se generó, pero sí se ejecutó. Ahí solicitamos la existencia. También podemos solicitar que se declare la nulidad, ¿sí? Podemos ordenar, podemos solicitar que se declare su revisión. ¿Por qué? Porque, digamos, sentimos que las cargas impositivas, sentimos que las cargas contractuales están desbalanceadas, podemos solicitar su revisión. También que se declare su incumplimiento, porque es que el incumplimiento no solo lo puede ejercer, por ejemplo, las alcaldías que vienen a atacarnos a nosotros con un incumplimiento. No, nosotros también los podemos atacar a ellos porque ellos también generan un incumplimiento. Entonces, esa es otra pretensión, ¿sí? Que se declare, por ejemplo, la nulidad de los actos administrativos contractuales, por ejemplo, una sanción, ¿sí? Una mala acta de supervisión, porque no está de acuerdo a la realidad. Entonces nosotros podemos atacar esa acta de supervisión. ¿Sí? También que se condene, por ejemplo, al responsable a indemnizar los perjuicios materiales e inmateriales. Por ejemplo, lo que yo les decía al inicio, ustedes están ejecutando su obra y el alcalde genera un acto administrativo de tal forma que todo el mundo pasó, ¿sí? 5.000 personas pasaron por su obra y le generaron un daño. Entonces, usted no puede venir a afrontar ese daño, porque, por ejemplo, el daño fue de infraestructura, son 5.000 millones. No,
¿No? ¿Por qué? Porque es que el hecho generador del daño no lo generó uno como contratista, lo generó la alcaldía o lo generó la administración a través de ¿qué? De sus actos administrativos. Entonces, ahí solicitamos la indemnización de perjuicio. También podemos solicitar que se elabore la liquidación judicial del contrato. Este se usa mucho, porque muchas veces las alcaldías o las administraciones tienden a liquidar el contrato como de forma muy acomodada, por decirlo así, como muy a los intereses de ellos. Y resulta y pasa que sí se puede ver uno afectado en los intereses de uno como contratista, ¿sí? Entonces solicitamos que esa liquidación la haga un juzgado. Entonces sí podemos solicitar. Y cualquier clase de pretensión que sean derivados de la relación contractual. Es importante que sea derivado ¿qué? De la acción contractual. Entonces, quiero hablarles ya por último, no molestarlos más, de un tema que es muy interesante y que es una forma de resolución de conflictos bien interesante, y es el arbitraje. El arbitraje lo están ejerciendo las cámaras de comercio. Es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Usted no tiene que entrar en los gastos de un abogado, el cual se le contrata ¿para qué? Para montar todo un proceso, tener que esperarse un proceso, tener que radicar, tener que esperar la admisión de la demanda, tener que esperar el traslado, sino acá ya lo podemos nosotros trabajar mediante esas cámaras de comercio, que es el arbitraje. ¿Sí? Este arbitraje es un mecanismo mediante el cual las partes de un conflicto, ¿sí? Están en discrepancia, ¿sí? Pero tienen que tener cuidado, y es que tiene que haber un pacto arbitral. ¿Qué quiere decir un pacto arbitral? Que dentro del contrato sí debe quedar que antes de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, tenemos que acudir a los árbitros contractuales, ¿sí? Entonces, aquí, pues, de acuerdo al contrato, si tenemos un contrato estatal nacional o si tenemos un contrato estatal internacional, también hay ese tipo de arbitraje. Tenemos arbitraje nacional y tenemos arbitraje internacional, ¿sí? ¿Y para qué se llega allá? Pues para que esas diferencias sean resueltas. Entonces, el que esté interesado más en estos árbitros y en estas herramientas que nos ofrecen las cámaras de comercio, está regulado en la ley 1563 de 2012. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, un tema bien interesante es los árbitros. ¿Sí? Entonces, los árbitros, por lo general, se nombran por delegación y son terceros que entran a revisar el contrato y que son más ecuánimes, pues porque no son parte del contrato. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que siempre van a ser impares. Nunca van a ser dos, nunca van a ser cuatro, nunca van a ser seis. O son tres, o son cinco, o son siete. Por lo general son tres. Entonces, ¿sí? ¿Qué es un laudo? Entonces, un laudo es una sentencia. Eso es sentencia y tiene carácter de sentencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede ser ejecutivamente cobrada. ¿Sí? Y entonces, eso, ¿quién lo emite? Pues el tribunal administrativo. ¿Sí? ¿Y qué es esta decisión? Pues una decisión en derecho, pero tiene un carácter técnico, porque ellos son más técnicos para definir ese tipo de controversias. ¿Sí? Entonces, es un proceso que no es largo, es un proceso que dura más o menos unos 6 meses, contados a partir de la finalización, por ejemplo, de la audiencia que nos decretó que había un pacto arbitral. Entonces me parece que es una muy buena solución, que para los que los quieran estudiar y los quieran explorar más, es un buen tema. Bueno, yo voy hasta acá, quedo atento a las preguntas, muchísimas gracias. Bueno, ingeniero, muchas gracias. En este momento invitamos a todos los participantes que quieran hacer sus preguntas, tengan alguna duda, inquietud o comentarios para hacer, para exponerlos al doctor William. Pueden levantar su mano o pueden habilitar su micrófono en este momento.
En este momento no tenemos preguntas, simplemente tenemos comentarios de agradecimiento por la exposición del tema. Bueno, de igual manera, queremos invitarlos a conocer de nuestro espacio de coworking, que es un espacio, un lugar diseñado para todos los afiliados de Ascien, donde podrán impulsar su creatividad, productividad y colaboración. Nuevamente agradecemos a todos por su participación a esta conferencia, invitándolos nuevamente, invitándolos nuevamente a participar de nuestra próxima conferencia que se llevará a cabo el día de hoy. Estrategias para aumentar los ingresos de tu negocio exitosamente se llevará a cabo de manera virtual a las 3 p.m. Bueno, en este momento tenemos una pregunta del ingeniero Jessy García. Bueno, me está dando comentarios de agradecimiento por la charla, muy interesante. Gracias, ingeniero, por su participación y su comentario. Bueno, entonces, sin más preámbulo, muchas gracias a todos por la participación. Recuerden, por favor, diligenciar el formulario que se le envía a continuación. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, ingeniero.